hace 17 años, cuando yo era estudiante en la universidad, por medio de amigos. Yo soy de Washington originalmente y yo tengo un amigo colombiano en Washington que conocía a Petro por medio de su madre. Entonces, como estudiantes fuimos a hacer un documental, un cortometraje sobre la parapolítica en Colombia en esa época, en el 2007, y después no pensé más en Petro durante mucho tiempo. Yo vi que había llegado a la alcaldía de Bogotá y que se había presentado a la presidencia, pero luego cuando vimos las encuestas en el 2020 y 2021 que decían que él tenía más posibilidad de ganar las siguientes elecciones, llamé al mismo amigo y dije, ¿será que nos podría poner en contacto de nuevo con él para ver si estaría dispuesto a hacer este documental o a participar? Y entonces fui a Bogotá y me reuní con Petro y tenía unas preguntas, pero básicamente se puso de acuerdo y entonces arrancamos desde septiembre del 2021 y yo me mudé a Colombia para trabajar en este proyecto durante un año y luego me quedé más tiempo porque quería trabajar con editores colombianos porque me parecía importante ese contexto que ellos ya tenían para armar la estructura de la historia, del guión. Entonces también fueron guionistas conmigo y fue todo un proceso orgánico en el montaje llegar a lo que vieron esta noche. Y para el material de archivo fue una búsqueda bastante difícil porque obviamente hay mucho material en internet, pero luego pedir los derechos de uso y firmar acuerdos y también encontrar la mejor copia o una copia con buena calidad también es difícil porque uno encuentra algo, un clip en YouTube y luego encontrar una mejor copia luego es como una copia de una cinta que se hizo hace muchos años y entonces tuvimos un buen equipo de archivo que nos ayudó en eso en Colombia también. Pero fue todo un proceso y la verdad yo pensaba, iniciamos el montaje en el mes de abril, antes de las elecciones, y yo decía, vamos a adelantar este montaje porque seguramente nos va a tardar un tiempo, y duró mucho más de lo que yo había esperado. Entonces, pensando que adelantando con unos 3 meses o 4 meses de anticipación terminaríamos para el mes de septiembre, no fue así, sino que duró mucho más tiempo el montaje, pero por suerte lo logramos y ya. Y hicimos el estreno mundial en el Festival de Morelia en México hace un poquito más de un año, entonces este puede ser como el último festival en el que participaremos. Estoy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias. Hola, bueno, lo primero de todo, enhorabuena. La verdad es que es impresionante el documental. Hay un dicho que dice que una película son 3, la que se escribe, la que se rueda y la que se termina editando. ¿Esta es la que tú deseabas? ¿Esta era tu carta a los Reyes Magos? ¿Entiendes lo de la carta a los Reyes Magos? No, yo creo que escribiste? al principio en campaña, y capaz el señor Correa nos podría contar sobre eso, pero uno tiene más tiempo para los medios de comunicación y para participar en este tipo de documental, y a medida que se intensificaba la campaña, él tenía menos tiempo para nosotros, o sea que nosotros obviamente no éramos prioridad, sino que él tenía que ganar las elecciones. Entonces yo entendía eso y había que adaptarnos como a la realidad de la campaña, y muchas veces no se compartía la agenda con mucha anticipación, entonces a veces perdimos momentos que yo hubiera querido grabar, y todo es como cuestión de negociar el acceso y no necesariamente tener todos los momentos que uno quiere, pero por eso como a la mitad del proceso yo dije a mi productor, no, a Fernando también, pero a mi productor en línea, que necesitábamos seguir otros personajes y no solamente seguirlo a Petro, sino que hay todo un movimiento progresista alrededor de Petro que desde hace muchas décadas
y que también me parecía muy importante destacar la importancia del movimiento, no solamente de un líder. Entonces teníamos personajes menores que de hecho no aparecen en este documental, y con el equipo también teníamos el chiste que esto se podría haber hecho como una serie para la tele, porque hay tantos personajes y tantas historias que hay que contar. Yo hubiera querido contar más de la historia de la lucha indígena, por ejemplo, o la lucha de las comunidades afrocolombianas o campesinas, pero en 1 hora y media es difícil intentar como enfocarse en una sola historia, y eso fue... Yo tuve suerte de tener un editor que también dijo, ok, tenemos que concentrarnos en cuál va a ser la historia de este documental, porque con el material que grabamos se podrían hacer 5. Entonces, vamos a ver si se usa el material para otros proyectos en el futuro, pero por ahora estoy a gusto con lo que hicimos. Bueno, pues enhorabuena, esa era mi pregunta, si te habías quedado satisfecho con lo que tú ideaste en un principio, porque cuando efectivamente escribimos proyectos, pues soñamos con un resultado final. Y bueno, pues nada, pues enhorabuena, a mí me ha gustado mucho, pero claro, quería saber tu opinión, si tú realmente estás contento y es lo que tú esperabas. Sí, pues gracias. Enhorabuena. Gracias. Tocaste parte de los otros candidatos que hubieron en esas elecciones. ¿Me oyes? Sí. Como tocaste parte de los otros candidatos que hubieron en las elecciones, ¿cómo te apañas sabiendo que ellos sabían que estabas haciendo un reportaje para Petro y cómo se lo tomaron? Yo no estaba escondiendo mis intenciones, pero tampoco decía que era solo enfocado en Petro, sino que era un documental sobre las elecciones. Y de hecho, Federico Gutiérrez se puso de acuerdo para hacer una entrevista conmigo, pero luego fue su jefa de prensa que frenó ese esfuerzo y nos dijo después que no. Y lo mismo sucedió con el equipo de Álvaro Uribe. Pero yo siento que María Fernanda Cabal es como una especie de avatar para toda la derecha en Colombia, en este documental por lo menos, y que ella representa las mismas ideas que ellos tienen del Centro Democrático. Entonces, yo siempre quisiera hablar con la oposición y con todos los candidatos, pero ese esfuerzo se hizo durante meses, y si la persona te dice no 10 veces, no vas a seguir preguntando. O sea, hicimos lo que podíamos, pero yo estaba dispuesto a hablar con cualquier líder o cualquier candidato o candidata, y simplemente fui a hablar con los que me aceptaron y no con los que me dijeron que no o que me rechazaron. Bueno, enhorabuena. Gracias. Sí. Yo estoy cerca, no sé si se escucha. Sí. Yo te quería preguntar, cómo fue tu equipo de trabajo en el rodaje, cómo fue la logística, porque en un momento te vi arriba del escenario filmando y me imaginé... en la tarima la noche de la victoria. Claro, sí. me imaginé que por ahí filmaste con varias unidades, como un poco cómo pensaste o cómo fue esa logística. Sí, los días de las elecciones teníamos un equipo más amplio para poder estar en varios lugares a la vez. Entonces teníamos como 2 o 3 unidades, un equipo con Petro, otro equipo con miembros de su campaña y otros personajes menores que queríamos seguir ese día de las elecciones para poder grabar las reacciones de la gente. Pero la mayoría del tiempo íbamos un equipo de 4 o 5 personas. Yo, un camarógrafo, Tom LaFay, el sonidista y un productor de campo y un conductor, dependiendo de dónde íbamos en el país. Pero sí, es un equipo bastante reducido, pero también te permite mover más rápido, porque no da como seguir una campaña
como esta con 10 personas. O sea, a veces yo iba solo con la cámara y con el sonidista y ya. Y a veces te conviene. O, por ejemplo, llegar a tener momentos más personales, porque, por ejemplo, hay una toma de Petro durmiendo y Tom, el cinematógrafo, logró entrar por un momento, solo yo creo que Gustavo ni siquiera se dio cuenta que él estaba ahí y abrió los ojos y dijo como déjame en paz o algo así, ¿no? Pero entonces lo sacaron los de la seguridad, pero sí, o sea, según el momento teníamos un equipo más reducido o más amplio según las necesidades de ese momento. Felicitaciones. Gracias. Bien. ¿Algo más? Hola, buenas tardes. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ganado Petro? ¿Qué plan No hubiera tenía? ganado. Siempre tenía esa posibilidad en mente. De hecho, la última semana de la campaña habían dudas si iba a ganar o no, porque muchos pensaban que los que habían votado por Fico luego votarían por Rodolfo. Y esa fue como la lógica que muchos tenían y los medios hablaban de eso, pero yo sí tenía fe que él iba a ganar, pero si no hubiera ganado también tenía otro documental en mente con el material que habíamos grabado y vuelvo a hablar como de los personajes menores que yo tenía en mente hacer un documental como sobre varios personajes y sobre los movimientos sociales en Colombia, no solamente la campaña electoral de Petro, sino que capaz hubiéramos seguido y desarrollado otro documental parecido pero menos enfocado en la campaña electoral y más enfocado como en varios líderes sociales en distintas partes del país. Hola. Yo creo que esta es una gran película de un triunfador, que es Petro, pero no hemos visto la parte, digamos, algún defecto tendrá Petro o todo lo hizo bien. Es decir, a mí me parece una gran película, yo me emociona, ¿vale? Y desde el punto de vista de mi posición interior, histórica, ya tengo una edad y todo eso más o menos lo he vivido y tengo un cariño enorme por Colombia, pero todo lo ha hecho bien Petro, porque esta película, eso es lo que parece. Cuando dices que, y termino, cuando dices que tienes documental para hacer otra película, es decir, ¿qué quieres decir? Es decir, y luego, última pregunta, ya no más, es ¿qué va a pasar después? O sea, esta iniciativa donde hay una esperanza para esta nación, tal y como lo explicas en tu película, ¿se acaba con Petro o hay un futuro? Entonces son 3 o 4 preguntas. Yo hice entrevistas con gente que criticaba a Petro, por ejemplo, exmiembros del gobierno, de la alcaldía de él, que hablaban, por ejemplo, de su falta de organización o de como defectos que ellos destacaban de él. Pero solo cabe ir a Colombia por un día para escuchar críticas de Petro las 24 horas en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que para mí lo importante con este documental era contar como el recorrido que él había tenido y obviamente hay gente que lo va a criticar, pero mi meta o mi objetivo nunca fue hacer propaganda positiva sobre él, sino que yo mostré lo que yo vi en campaña y si luego uno quiere ir e investigar más sobre los defectos que él tiene, también se puede encontrar en cualquier lado. O sea, y de hecho los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación en Colombia son los 4 más ricos del país. Entonces el sesgo mediático en Colombia en contra de él es muy muy fuerte y yo creo que este documental muestra otra imagen de él y tiene otro perfil y yo siento que aún así es equilibrado.
O sea, uno puede decir que este es pura propaganda para él, pero yo nunca fue como mi punto de partida hacer propaganda. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa crítica, o sea, cada quien puede tener su opinión, pero yo creo que hicimos un esfuerzo para hacer como algo equilibrado y ya. Pero, y la otra pregunta, si tiene futuro, obviamente el país ha seguido evolucionando en los últimos 2 años con el gobierno de Petro desde el fin de este documental y ha sido difícil para él. Igual que Joe Biden en Estados Unidos, cuando uno no tiene el apoyo del Congreso o una mayoría en el Congreso es muy difícil hacer reformas, y cuando también está tratando de desmantelar estructuras de poder que existen desde hace 500 años, no es tan fácil de solucionar en 2 años. Entonces yo creo que ha sido difícil para él, pero lo que sí he visto y he escuchado es que él ha apoyado a un montón, a muchísima gente pobre en Colombia que ahora tienen condiciones mejores de las que tenían hace 2 años. Entonces yo creo que por un lado, y por otro lado no sé qué va a hacer, qué es lo que él va a hacer en los 2 años que quedan, pero él no puede volver a ser elegido en Colombia sin que haya como una reforma constitucional, pero él ya ha dicho que no quiere hacer eso. Entonces vamos a ver qué pasará con las próximas elecciones, pero ya, yo estoy como hablando mucho ahora, pero eso es básicamente la respuesta.